Ok, parto con una cita de una entrevista de Gabriel García Márquez que me encanta, les cuento una anécdota y empezamos a desentrañar el álbum, el protagonista de hoy, El Abayarde. A ver, García Márquez dijo: yo llegué a la conclusión de que uno es de su medio ecológico y que es peligrosísimo salir de él. Entonces a mí me sucede, francamente, no en la costa, en el Caribe, en cualquier lugar del Caribe. A mí me sueltan vendado y yo sé que estoy en el Caribe porque el organismo me está funcionando de una manera que no me funciona en ninguna otra parte, y la mente, todo. Vayan procesando esto y ahora voy con mi historia. Es natural que de pequeño mis primeros contactos con la lectura llegaron por bestsellers como Narnia, como Harry Potter, y este seguro será el ejemplo de muchísimos de ustedes. Son libros que eventualmente me distrajeron, pero que no despertaron ninguna chispa escondida en mí, ni que le hablaban a mi contexto. Ahora, cuando yo leí por primera vez un libro como 100 años de soledad de Gabo, ahí es cuando mi realidad cambió totalmente y sentí que por primera vez en mi vida, aún con sus recursos mágicos y con todas las licencias que él se tomaba en su escritura, era una obra que fundamentalmente reflejaba la realidad de mi ecosistema. Un retrato muy fiel de ese Caribe arcaico y colonizado, pero con una riqueza cultural invaluable. De hecho, voy con una segunda cita a otra entrevista de Gabo. Él dijo: mi abuela y toda la gente del Caribe en general hablan como filósofos y como profetas, un poco refiriéndose a la riqueza narrativa de las gentes del Caribe. Y eso nos lleva ahora al debut de Tego Calderón del 2002, El Abayarde, lo que yo defino como el disco definitivo del rap caribeño. ¿Y esto a qué se debe? Pues porque considero que ningún otro rapero hispano de la historia le dio un énfasis tan afincado a su jerga, a retratar su realidad sin querer emular lo que estaban haciendo allá en el norte, en Estados Unidos. Y eso que Tego Calderón vivió en Miami, en Estados Unidos, por muchísimo tiempo, recogió esa influencia del rap, pero su obra siempre fue un gran tributo a Puerto Rico. Claro, un reflejo de Santurce, pero que puede extrapolarse, y esos mismos códigos pueden aplicarse a La Guaira, a Guiria en Venezuela, a Aracataca en Colombia, de donde es García Márquez. Así que para mí esto lo convierte a Tego en un narrador definitivo de su país, y yo lo sitúo en la misma importancia que un García Márquez para Colombia, y esto no es ninguna exageración, y ya verán por qué. El disco abre luego de una introducción con Abayarde, claramente el tema homónimo, que tiene una instrumental preciosa de maestro. La trompeta sampleada suena tal cual como estar quemándote los pies en la arena caribeña del mediodía, con esta percusión sincopada que abre el tema. Ya sientes la brisa haciendo fricción con la franela empapada de sudor por el calor. En paralelo sientes en las papilas gustativas el sabor a una cerveza pilsen helada, más el olor a pargo frito en el ambiente y los gritos de señoras vendiendo rompecolchón a la orilla de la playa. Es un carnaval de los sentidos, ni hablar del delivery pausado y sin esfuerzo de Tego, como quien lleva el talento en las venas y no tiene que preocuparse por correr aquella milla extra como los demás, ¿no? Ahora, hablando estrictamente de las letras, el disco de inicio a fin está lleno de expresiones idiosincráticas únicas de Puerto Rico, o que también aplican para otros países del Caribe, y eso se nota en expresiones como: ¿a tú te crees que metes cabra porque ladra cuando habla? He visto mucho como tú, ya todo se le ido la guagua, el autobús, el vehículo, tú no metes cabra, tú no metes miedo, tú no fronteas. Luego hay expresiones como: pasando el rolo, volvió el negro, lo cocolo, o líneas como: ¿cuál babilla si lo tuyo es irte en guira? O palabras como rinquincaya o cambumbo. Es decir, nuevamente, la riqueza lingüística de este disco no tiene que subestimarse, y es uno de sus mayores atractivos para mí, aparte de que El Abayarde es uno de los grandes himnos del rap hispano. Pero hay cosas que me interesan desentrañar más a profundidad, ¿no? Eso nos lleva al tema Al Natural, que no es más que una metáfora para bailar esnuos, y como toda historia que enmarque la realidad del Caribe o que intente enmarcarla, el baile y la fiesta no pueden quedar fuera de la ecuación porque es natural. La magia de Tego, a mi parecer, como artista integral, es que se encuentra en la intersección de muchísimos tipos de audiencia. Es decir, los raperos ortodoxos, varios de ellos aprueban la obra de Tego y la celebran. Las mamás que hacen bailoterapia pueden llegar a disfrutarse la música de Tego. Los frikis como yo amamos, vivimos y respiramos por la música de Tego. Y hasta los oyentes primerizos del rap hispano pueden encontrar cierto atractivo en la obra de Tego. Y esto, a mi parecer, se debe a que la obra de Tego es omnipresente. Y la prueba definitiva de esto es que yo puedo poner un tema como El Natural o Pa' que retosen acá en la sala de mi casa y mi madre lo baila por mero instinto. Y mi madre siempre
siendo una mujer que se crió en el Caribe venezolano, en Guiria, en un pueblo muy cerca de Trinidad y Tobago, pues qué mayor prueba que es. Llámalo Guiria, llámalo Macondo, llámalo Santurce, llámalo Aracataca. Es música del Caribe para el Caribe. Ni hablar de expresiones acá nuevamente como yo lo que suelto es mazucamba para la que se lamba, o líneas que pueden ser claramente una referencia a Caras Lindas de Maelo cuando Tego dice combinación perfecta para mis lindas caras, que esto no está compuesto por Maelo pero se popularizó por él. Y no veo descabellado que Tego lo use como una referencia a Ismael Rivera, ya que es uno de sus artistas favoritos, ¿no? Luego, siguiendo con las palabras peculiares que abundan en la obra de Tego, hay momentos como, oye, traigo de todo a Guaguancó, sabe el coro, si no me quieres yo no me enfogono. Conocerán Guaguancó, pero enfogono no es una expresión muy típica fuera del Caribe, supongo, lo asumo. Luego hay líneas como, no te me ababaches mija, vamos a darle lija a tu botija. Y nuevamente, no exagero cuando digo que cualquier persona que esté interesada en el estudio de las letras encontrarán de interés muchísimos momentos de este disco. Es decir, un Borges probablemente, digo, asumo, especulo, que se vería asombrado por términos como estos, fácilmente. Luego poquito tiene otra de mis líneas favoritas como ¿dónde están los gangta los trangalanga? Oye, lo más que ronca cogieron la juyilanga. Juyilanga que significa como huir, irse muy lejos, correr, escapar. Un trangalanga que viene siendo un don nadie, un nulo, un cero a la izquierda. Luego hay líneas como échate para allá lejos, hechicero de malagüero. Malagüero que significa como alguien pesimista, que trae malas vibras, con una actitud densa. Dios mío. Luego tengo que hablar de Pa' que retosen, que es el reggaetón definitivo del disco a mi parecer. Aún me sigue sorprendiendo lo enigmático de ese tono de cuerdas bachateras que DJ Joe utiliza para abrir la instrumental. ¡Tum! Es casi que un mantra y no juego cuando digo que está cerca de ser un tema de reggaetón psicodélico, en esa intersección entre algo psicodélico y un bachatón, que realmente lo es, ¿no? Si escuchamos la instrumental sola sin las vocales de Tego, hay razones para defender esta hipótesis que les planteo acá, pero en fin, me encanta cómo juegan acá con el pitch en esas cuerdas de bachata, le da un tono ácido y muy único y por eso es un tema que trascendió, ¿no? Y una vez más, Tego demostrando por qué está en la intersección de todo tipo de audiencias y es un artista universal cuando suelta líneas como vamos morena, culipandea, esa batea, cachea, pero que también pichea, la golfea, esa sí no fantasmea. Si esto no se te pega o si no te genera un mínimo interés, pues para mí estás muerto o en coma porque ¿de qué demonios me estás hablando? Luego, estas líneas son un reflejo del ingenio de Tego, ya que es la forma más creativa que yo he escuchado a alguien en la vida, en la música, para referirse a la importancia de utilizar un preservativo. Y es cuando Tego dice, coge consejo de Tego para que llegue viejo, si te va guiro pelado y te sale premiado por no haberlo encapuchado, eso sí es foul. ¿De qué me estás hablando? El escritor definitivo. Luego, por si mi tesis no ha quedado lo suficientemente clara hasta ahora, Interlude es un reflejo del claro homenaje que Tego le rinde al Caribe y la pasión que emana por él mismo, claramente. Tiene unos tambores afrocaribeños estrictamente, el segundo interludio también, y tiene líneas como con nosotros los mulatos, llegó Tego Calderón, pa' que baile, baile bomba, bomba que viene siendo un ritmo oriundo de Puerto Rico también, precioso. Pero hablando de momentos preciosos, la cumbre creativa del disco junto a El Abayarde y Pa' que retosen se encuentra al lado de Loíza, que es una jodida joya absoluta de tema. Acá se aprecia en todo su esplendor, la riqueza musical que el Caribe puede ofrecerte y todas las herramientas que puede darte. Ya se escapa un poco de mi jurisdicción, pero yo percibo ciertos colores del Caribe anglosajón en la percusión, digamos Trinidad y Tobago, un poco el calipso, la soca, quizás hay alguna herencia de eso en esta instrumental que es hermosa. Está producida por DJ Adam y es una salvajada, pero no menos importante acá es la letra de Tego, que a mi parecer es la canción de protesta por excelencia del Caribe colonizado. Ese Caribe que sigue con los mismos problemas estructurales del siglo XX, ese Caribe del 2024 que no está muy lejos de ser Macondo realmente, pero cuyos problemas están maquillados por los gobiernos con otras formas, pero en base, en raíz, en fondo, es lo mismo. Es una temática súper densa y Tego la aborda con muchísima facilidad y con una naturalidad admirable, que es una característica intrínseca de su obra fácilmente. Y para mí All Right de Kendrick, salvando las distancias, viene siendo como el Loíza pero estadounidense, naturalmente porque salió muchísimo después que Loíza, ¿no? Y claramente el tema aborda las injusticias legales que se cometen contra la gente de color en el mismo Caribe, ¿no? Tiene líneas como sé perdonar, eres tú quien no te sabes disculpar, usted cómo justifica tanto mal, es que tu historia es vergonzosa, entre otras cosas, cambiaste las cadenas por esposa. O sea, en síntesis, la esclavitud sigue existiendo pero con otras formas, con la persecución policial, bla bla bla, con la falta de acceso a
a una buena defensa por personas con bajos ingresos, bla bla bla. Incluso Tego le tira a España, cabrones, lambones, pa'l carajo España. Luego dice, yo soy Nietzsche, orgulloso de mis raíces, de tener mucha bemba y de grandes narices, ni sufriendo dejamos de ser felices, por eso es que papá Dios nos bendice. Que para mí estas 4 líneas en particular son una de las más hermosas que nos ha regalado el rap hispano, en fin. Pero el tema también tiene una introducción de 10 y son estas primeras líneas de ando sin prisa, pero tu lentitud me encoleriza, y es que no bregan con Loíza, que para mí son un reflejo de ese tempo único en el que se desplaza la gente del Caribe. Tempo que no puede emularse, que no puede comprarse, que no puede plagiarse. Ahora, teniendo claro que el tema ya pasó por la protesta y por la fiesta, hay temas como No me la explota con Eddie D y Guasa Guasa, que son tiraderas claras, en esta ocasión a Lito y Polaco. Esto fue una guerra súper icónica que tuvieron en aquel momento, inicios de los 2000, y pues es rap competencia puro y crudo. Hay un par de anécdotas interesantes, y es que Eddie D fue quien le mostró la música de Tego a White Lion, quien es el que lo termina firmando, y esto no lo sabe mucha gente, pero El Abayarde de Tego es el disco que salva a White Lion y que lo hace un empresario exitoso en aquel momento, porque era la última apuesta que White Lion hizo. No estaba muy ilusionado porque Tego había recibido una oferta 3 veces mayor. Otra compañía le había ofrecido $15,000 para firmar. Entiendo que White Lion en ese momento tenía algo así como $3,000 o $5,000, pero Tego, con la humildad que lo caracteriza, lo llamó al día siguiente a recibir esa oferta y le dijo, White Lion, ¿tú estás puesto para mí? Y White Lion le dijo, sí papi, estoy puesto para ti. Y ahí es donde ellos firman, porque Tego priorizó la confianza que podía tenerle a White Lion y la atención que él podía darle a su obra, en contraste a la otra compañía más grande y establecida, a la que probablemente no le iba a importar mucho la obra de Tego, ¿no? Y eso habla mucho del carácter de él como humano, y de ahí en adelante el éxito de White Lion fue masivo. Calle 13, Casa de Leones, Jowell y Randy, bla bla bla. Y bueno, No me la explota, hay líneas icónicas como tu veteranía yo la aplasto en mi peor día, o así que de qué crees que estamos hablando aquí, masacraron a 1000 MCs pero no a mí, que es una clara referencia al disco Masacrando MCs de Lito y Polaco, proyecto importantísimo para la historia del rap boricua, ¿no? Y bueno, luego con Guasa Guasa, claramente una de las tiraderas más icónicas de la historia del género, y para mí es muy simbólico que sea una tiradera tan buena en el aspecto lírico y que en paralelo sea bailable, ya que es un beat de reggaetón claramente producido por Noriega y Looney Tunes, ni más ni menos, y es una confirmación de que la frontera entre el reggaetón y el hip hop hispano no está tan lejos como muchos quieren creer. Y me quedo con líneas históricas como historieta que no pega ni con Crazy Glue, yo no tengo yate ni BMW, pero yo canto mucho más que tú y tú pasaste moda como los bambú. De 10. Luego Dominicana es otro gran tema, que es claramente una reversión de Ojos Chinos del Gran Combo de Puerto Rico. Este tema clásico que dice, si yo tuviera un palacio, mami tú serías la reina, dedicada a una chinita, pero Tego Calderón juega acá con los significados y cambia la palabra china por negrita. La instrumental también es otra, es una variación. Esto es un tema de reggaetón fundamentalmente y me parece una genialidad la fusión. Otro de los grandes experimentos de DJ Nelson en este periodo crucial para el desarrollo del reggaetón, ¿no? Y en la segunda estrofa llega una melodía de flauta hermosa y unas variaciones en la percusión que, bueno, quedaron inmortalizadas. Y me quedo con líneas de Tego como, es que me levanté hoy con paz en el alma, el día está para bellaquearla debajo de una palma, con calma, tropical como la samba brasileira, abajo de tu falda un tanga enseñando nalgas, sin preocupaciones, sin traumas, hagamos el amor en la fauna silvestre, sin que nadie nos moleste, sin desespero, con calmita mami, sin perse. De nuevo, el poeta definitivo del Caribe puertorriqueño, a mi parecer. Voy a defender esta tesis hasta el final de los tiempos, no exagero. Luego Salte del Medio es otro tema hermoso con un ímpetu salsero bastante marcado. Fue producida por Maestro, que en paz descanse, que también fue el productor del tema homónimo, El Abayarde. Y el último tema que comentaré es Plante Bandera, que es el tema de salsa definitivo del disco, con todos los hierros. De hecho, tiene un feat de Tempo Alomar, quien fue parte del Apollo Sound, es decir, la orquesta de Roberto Roena. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Y la dirección musical de este tema estuvo a cargo de Willy Sotelo, que en paz descanse también, quien fue el director musical del Gran Combo de Puerto Rico. Así que este es un momento full circle, porque ya referenció a Ojos Chinos en Dominicana y ahora trabaja con un integrante del Gran Combo de Puerto Rico. Esto me parece hermoso y claramente la canción bebe de la tradición salsera boricua con muchísimo orgullo y dignidad. Y me impresiona lo bien que ejecuta Tego acá, porque no es fácil ver que un rapero fluya bien en un tema de salsa de estas características, pero ahí está la magia de Tego, como un ser fundamentalmente caribeño puede adaptarse a un reggaetón sin compromiso, a salsa, a rap, etc. Claro, sabrán que filosóficamente él era mucho más rapero y no respetaba demasiado el reggaetón. De hecho, en una entrevista por ahí del 2007, él dijo que no podía escuchar un disco de reggaetón completo porque le
aburría, pero en esa misma incomodidad está la magia de su obra, y desde esa incomodidad es que él propuso en su momento al reggaetón, claramente. Y me encantan líneas de Planteo Bandera como: date cuenta que estoy desde los 80 esperando mi oportunidad, con calmita, con la lenta. Claro, porque este es el disco de debut de Tego en el 2002, y él no era precisamente joven para el canon del rap en este momento. Ya estaba alrededor de los 30 años. Si Nas sacó Illmatic a eso de los 18, pues claramente hay una gran diferencia, pero celebro este tema, celebro este disco por la madurez y nuevamente por la riqueza lingüística que plantea y musical. Hay muchísimos matices del Caribe en este disco, y ya para ir concluyendo, para mí no es una exageración afirmar categóricamente y con toda la responsabilidad que una sentencia como esta merita, que La Bayarde es el disco definitivo del rap del Caribe. Y por todo lo que he expresado hoy, Tego Calderón es mi rapero favorito del hip hop en nuestra lengua desde hace un par de años, a mi parecer, ¿no? Claro, volviendo a la idea del inicio de la literatura universal, y cuando descubres finalmente esa literatura que refleja tu entorno, pues claro, es normal que uno en la adolescencia esté adoctrinado por lo que viene del primer mundo, que uno considere que todo aquello que veía en MTV, que esas bandas y raperos estadounidenses eran radicalmente superiores a lo que se hacía en nuestra región, pero llega un punto en el que rompes un poco con esas ideas y aprecias lo que tienes en casa y te das cuenta de la riqueza que tipos como Tego trajeron a la mesa, que no querían emular lo que se estaba haciendo allá en el norte, sino que reflejaron con muchísima exactitud lo que pasa en el Caribe. Así que, nuevamente, no exagero, para mí esto debería ser patrimonio cultural del Caribe, una vez más. Y por todo lo que he dicho, para mí este disco es un claro clásico de clásicos, joya absoluta de hip hop en nuestra lengua. Si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta. Síganme por todas mis redes: Instagram, Twitter, TikTok, servidor de Discord, comunidad de Patreon, donde se pueden suscribir por $5 mensuales y acceder a un contenido extra semanalmente. Los quiero, cuídense y chao. Que viva Tego.